Y si tuviéramos ese coro siempre, tremendo un mensaje después de semejante coro, ¿no? Ah, impresionante, la verdad. Pastor Freddy, ahí tenemos el futuro de la alabanza, ¿no? Asegurado que no. Muy bien, muchas gracias, bienvenidos a todos. Y bueno, ¿cómo que estamos aproximándonos al final de los estudios que estamos viendo acerca de las cartas del Apocalipsis, las 7 cartas del Apocalipsis? Y estamos viendo ciudades que estuvieron en el área de el Asia Menor, lugar donde hoy está Turquía. Hay unos tours que se llaman religiosos que, bueno, hacen pasear a todos los turistas, obviamente por las ruinas de todas estas iglesias que están mencionadas aquí en el Apocalipsis. Seguimos la estructura de lo que has visto, capítulo 1. Y ahora lo que es las iglesias que están en el capítulo 2 y capítulo 3. Vamos a capítulo 3 y versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Oramos. Señor, te damos gracias al abrir tu palabra aquí en el libro de Apocalipsis. Clamamos, Señor, de ser bendecidos para que la palabra se aplique a nuestra vida y corazón. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, esta iglesia fue fundada por Átalo II, un hombre que era rey de Pérgamo y que su hermano, un nombre griego bastante difícil, pero era algo así como Eumínides, era rey de Lidia y él lo ayudó para fundarla y le puso Filadelfia, que es una palabra compuesta entre filos, que es una de las tantas palabras para amor, pero este es amor de amistad o de compañerismo, y adelphos, que significa hermano. Entonces esto era amor de hermano o amistad o compañerismo, era por la fidelidad y la lealtad que había tenido Átalo para su hermano. Ese era un lugar muy lindo donde estaba esta iglesia, muy fértil, un río de ahí de por medio. Esta Filadelfia fue muy conocida en el mundo antiguo, esta región, porque es una región sísmica. En el 17 antes de Cristo prácticamente desapareció la ciudad junto con Lidia por un terremoto, por un sismo, y después hubo posteriormente otros también, ¿no? En un lugar sísmico, por lo cual tuvieron que ahí trasladar la ciudad. Y fue una iglesia muy conocida porque era una iglesia espiritualmente muy fuerte, muy fortalecida en el Señor y que prevaleció a los diferentes imperios antiguos, griegos, romanos, inclusive hasta el mismo imperio otomano que nació en Turquía, muy cerca de ahí. Y cuando digo que prevaleció es que porque prevaleció en su fe cuando toda esa región era un mundo musulmán, ¿no? Y se destaca por eso, y es una de las pocas iglesias que es muy alabada. No hay reprensión para la iglesia, no hay exhortación para la iglesia. Inclusive un teólogo muy, muy conocido como era Ignacio de Antioquía, en uno de sus libros la alabó mucho por su fortaleza espiritual que prevaleció. Todas las iglesias de Asia Menor desaparecieron, menos Filadelfia. Hoy en día hay todavía cristianos dentro del mundo musulmán. Y el versículo 7 comienza con unas descripciones
acerca del Señor, de nuestro Dios, y estas características están ahí precedidas por un artículo determinado que hace que la persona sea única, única en su origen, única en su característica, única en sus atributos, y dice que es el santo, el verdadero y el que tiene las llaves de David. De manera que la santidad de Dios, la pureza de Dios es absolutamente única. Si vamos, que quizás el tiempo no nos va a alcanzar, pero ustedes pueden ir al libro del profeta Isaías, en el capítulo 6, versículo 1, donde Isaías en visión es llevado al cielo, y él en visión puede ver ahí los serafines y ángeles girando alrededor del trono de Dios, y todos al unísono, conmovidos, con Isaías y ellos diciendo, santo, santo, santo es el Señor, ¿no? Que es un hebraísmo para hablar de que Él es el Santísimo. Lo segundo dice que Él es el verdadero, el genuino. El verdadero en contraste con todo el paganismo y la idolatría que se vivía en Asia Menor siempre, la cantidad de dioses, la cantidad de templos, la cantidad de diosas que había en ese lugar, el paganismo y la idolatría, ¿no? Y en contraste con eso, Él es el Dios único y verdadero. Y ahí en Filadelfia siempre había templos grandes, y ahí en ese lugar había un templo muy grande a Dionisio de los griegos y Baco para los romanos, y hacían las fiestas bacanales. ¿Qué eran las fiestas bacanales? El dios Baco era el dios del vino, y en estas fiestas bacanales se emborrachaban y duraban semanas, y el apóstol Pedro lo dice muy claro en Primera de Pedro 4:3. Dice a los creyentes, judíos y gentiles, basta ya el tiempo pasado para hacer lo que hacen los gentiles. Y él habla ahí de disipaciones, de lascivias, de borracheras, de orgías y de cantidad de cosas que eran en estas fiestas, ¿no? Y entonces por eso aquí dice que Él es el verdadero, el Dios vivo y verdadero, y el que tiene la llave del reino. El reino que se nombra en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, el Señor tiene la llave del reino. Lo que Él abre, dice, ninguno cierra, y lo que Él cierra, ninguno abre, en virtud de las tres características nombradas y todos los atributos y las perfecciones de Dios. Él es el Señor que tiene el control de todas las cosas, es soberano sobre todas las cosas. Y Él alaba grandemente aquí a esta iglesia aquí en Filadelfia. Y versículo 8, fíjense en que dice ahí, y yo conozco tus obras. Es difícil para nosotros como seres humanos llegar a dimensionar la manera en que Dios conoce. Dios conoce hasta lo íntimo de nuestros pensamientos. Ni siquiera nosotros nos podemos llegar a conocer a nosotros mismos. Podemos juzgar apenas lo que vemos por fuera, pero no tenemos acceso a las intenciones y las motivaciones del corazón. Ni yo mismo a veces puedo entender mis motivaciones y mis intenciones, pero el Señor sí las conoce. Saben, en un pasaje, yo voy nombrando pasajes, pero no voy a ir porque voy a demorar mucho. En Lucas 7, 36 al 50, un pasaje que tiene 14 versículos,
Cuando el Señor entra por invitación del fariseo y se sienta a la mesa de él, y lo iban a escuchar, y el Señor Jesús tiene atrás una mujer que dice que era pecadora, y el fariseo ve que esa mujer pecadora lo toca, lo unge con perfume, lo baña con sus lágrimas, conmovida en su corazón. Y el texto en el versículo 40, de 7:40 de Lucas, dice que el fariseo dijo para sí: si este fuera profeta, sabría cuál es la mujer que está detrás de él y que lo está tocando. Cuando sigue el texto, el Señor Jesús reprende al fariseo con lo que él estaba pensando, no con lo que él había dicho, con lo que él pensaba. De manera que el Señor Jesús llega a lo profundo, el Señor llega a lo profundo de nuestro corazón, y cuando Él dice: yo conozco tus obras, Él conoce todo de nuestra vida, nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro, nuestras intenciones, nuestros pensamientos en nuestro corazón. El rechazo, la incredulidad o la predisposición nuestra a acercarnos a Él. Y fíjense en que dice, siguiendo en el versículo 8, en virtud de lo que acaba de decir, 2 veces va a decir: he aquí. En primer lugar dice: he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Es increíble cómo el Señor abre puertas. Y la pregunta es, ¿qué significado tiene esto? Que el Señor abre puertas. Quizás podrían ser varias las interpretaciones, pero la más fuerte es que el Señor abre la puerta de la oportunidad adelante nuestro, o las puertas de las oportunidades delante nuestro. Y aquí es para Filadelfia la puerta de la oportunidad a la propagación del Evangelio en Asia Menor. Pero Filadelfia, la iglesia de Filadelfia, los pastores, los líderes, los miembros, vieron esa oportunidad, vieron esa puerta abierta, tuvieron la predisposición de obedecer al Señor. Yo guardo para mí siempre, creo que corrían los años 2007, algún día vamos a tener que hacer esa biografía. Cuando en un lugar que no me acuerdo, estábamos con Pastor Freddy ahí en una reunión, capaz que él tiene más memoria que yo, que es más joven. ¿Ah? Los dos, no sé, dice Freddy, los dos vimos la puerta abierta de Iglesia Libertad. Los dos al mismo tiempo vimos el llamado del Señor, pero no teníamos nada, ni recursos, ni nada, no teníamos. Estaba la puerta abierta para compartir el Evangelio. Y hay muchos pensamientos que a veces, porque a todos esa puerta está delante nuestro. La puerta de la oportunidad es para el que va, pero la puerta de la oportunidad también es para el que escucha. Ese privilegio de que les llega el Evangelio, que perdona pecados, que salva vida, que cambia mi eternidad. La bendición es para los que van, pero la bendición es para los que reciben el Evangelio. Y Filadelfia era como que todo obedeció y permaneció a lo largo de los siglos ese testimonio ahí. Ahora, muchas cosas cruzan por la cabeza cuando el Señor pone la puerta delante nuestro. Pensamos en nuestros trabajos, en nuestras labores, en nuestras familias, en nuestras debilidades, en nuestra falta de recursos, un montón de cosas, nuestras y las que pone el enemigo. Y que por ahí nos hacen temblar en nuestra disposición, nos hacen tener temor. Desconfiamos a veces del Señor y no va a faltar alguno que diga, pero vas a invertir tu vida, tus sueños. Hermano, el Señor provee de nuestro trabajo, de nuestro dinero, de nuestra salud. Todo lo provee, todo va en el combo. Yo recuerdo en Filipenses capítulo 3, donde Pablo dice, qué gozo tengo, hablándole a la iglesia de Filipos,
Qué gozo tengo que han revivido su cuidado de mí a través de la ofrenda. Pero ofrendarle a Pablo era entrar por la puerta donde Pablo iba, a llenar con el evangelio en Grecia. Pero a mí me encanta porque al final de ese capítulo, para todos aquellos que abrieron la mano en oración, en ofrenda, en acompañar a Pablo, Pablo dice al final: mi Dios pues suplirá toda necesidad que ustedes tengan conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Entonces, el Señor nos bendice muchas veces las manos cerradas, las mentes cerradas, los corazones cerrados, sino las manos abiertas, las mentes abiertas y los corazones abiertos para la obra de Dios. Pero a veces nos frenamos. Cuánto me alegra ver a nuestra congregación a veces en las vacaciones de verano, en las vacaciones de invierno, que dejando sus vacaciones, dejando sus tiempos, dejando sus familias, van de a multitudes a servir a través de campamentos, de retiros, de consejería, porque la puerta está abierta y el Señor suple y va a hacer grandes cosas en nuestra congregación. Todavía no hemos visto nada, porque la puerta está abierta. Para quienes tengan el corazón de decir: ahí voy, entro, yo quiero participar. Él abre puertas y que nadie puede cerrar. Y hay tres cosas que dicen que el Señor ha visto en Filadelfia, ¿no?, que potencian ese llamado. En primer lugar, dice ahí: porque tienes, versículo 8, porque tienes poca fuerza, no te preocupes. Yo tengo la fuerza, yo tengo los recursos, yo tengo el control, yo tengo la soberanía. Tienes poca fuerza. A veces uno dice: Señor, apenas sé orar, apenas sé evangelizar, todavía estoy aprendiendo la palabra de Dios. No importa. Aquí lo que importa es la valentía, el coraje de aceptar a lo que el Señor te invita a ser parte de la obra de Dios. Tienes poca fuerza. La verdad que fue una iglesia chiquitita. 5 siglos después fue una iglesia chiquitita, sigue siendo una iglesia chiquitita, pero tremenda en testimonio y en envío de misioneros. Segundo lugar, dice: has guardado mi palabra. Has guardado mi palabra. En medio de tanta idolatría, en medio de tantas religiones, en medio de un pueblo tan pagano, ellos guardaron la palabra de Dios. Pero también dice: has guardado mi nombre. No has negado mi nombre. Has tenido adversidades, has tenido imperios que han sometido a todas las ciudades. Muchas iglesias de las 7 que están aquí no guardaron el nombre de Dios y fueron desapareciendo. Pero esta permaneció. Filadelfia. Versículo 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Si ustedes ven los viajes misioneros del apóstol Pablo, el mundo judío siempre persiguió el cristianismo. Siempre persiguió el cristianismo. Siempre le hizo la vida imposible a Pablo, a Juan, a Timoteo, a Apolos, a Epafrodito. Todos persiguieron a la iglesia. Ellos eran los que hacían las revueltas. Ellos eran los que hacían oposición. Y esta sinagoga, que el Señor le llama sinagoga de Satanás. Porque judío no es la nacionalidad judío, sino el que es judío de corazón. Y estos judíos que creían servir a Dios, conocer a Dios y enseñar acerca de Dios, rechazaban a su Mesías, rechazaban a Jesús, rechazaban la palabra, rechazaban el testimonio de los misioneros.
Pero vos fíjate que al final dice, yo haré que vengan y se postren a tus pies. Muchos de ellos se rindieron ante la fuerza del Evangelio y se convirtieron al Señor y aceptaron a su Mesías y entraron en la congregación de Filadelfia. Muchos de ellos, porque muchos judíos rechazaron al Señor, pero también muchos judíos aceptaron al Señor. Y dice el Señor aquí, es tan fuerte tu testimonio, es tan fuerte tu valentía, es tan fuerte la manera en que te sostienes en mi nombre, ¿no?, que ellos, viendo tu testimonio, aceptaron a Cristo. Y qué interesante es esto, ¿no? Porque vamos caminando por iglesias que recibieron reprensiones por no guardar la palabra, por no permanecer en el Señor, por descuidar a veces el primer amor, por tener tareas, responsabilidad. Es triste cuando cristianos, teniendo la oportunidad del Señor en su soberanía, las pone a la oportunidad delante y las rechazan a esa oportunidad. Dice el Señor en el libro de Isaías, capítulo 5. A veces no solamente es el rechazo de la oportunidad, ¿no?, sino yo creo que es la tristeza en el corazón de Dios, que sabe que alguien que no aprovecha la oportunidad que Dios le da, va a estar frustrando su corazón y su vida en cosas huecas y vacías, y llenando su corazón y su vida con lo que el mundo le ofrece. Y eso es tristeza en el corazón de Dios. Y esa tristeza está plasmada en Isaías 5, versículos 4. Dice, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Y la viña es el sinónimo del pueblo de Dios. Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Aquí el contraste es muy fuerte en el hebreo, porque las uvas son las uvas verdaderas, las dulces, las ricas, el fruto que uno desea. Pero las silvestres no es porque un árbol que creció en el campo, sino uvas silvestres significan uvas olorosas, uvas que están podridas y que no sirven para nada. Y después dice en el versículo 5, ahora pues yo les mostraré lo que yo haré con mi viña, le quitaré el vallado, será consumida, aportillaré su cerca y será hollada, haré que quede desierta, no será podada ni cavada, le crecerá el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. El Señor quita la bendición. El Señor quita la bendición. Lo mismo que a la iglesia de Éfeso le dices, mira, si no restauras tu primer amor y sigues como sigues haciendo, quitaré el candelero, quitaré la bendición, quitaré tu testimonio como iglesia. Y eso no tenemos que generalizarlo como iglesia, tenemos que pensarlo cada uno de nosotros como creyentes. Y dice el versículo 10, como terminando, y por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Otra palabra doble, paciencia, ¿no?, que significa permanecer bajo. Esa palabra significa permanecer bajo. ¿Bajo qué? Bajo la prueba. Filadelfia siempre estuvo bajo la prueba. Bajo la prueba de la idolatría, bajo la prueba de los judíos, bajo la prueba del paganismo, bajo la prueba de los imperios, pero siempre permaneció fiel, por eso permaneció en la bendición. Siempre. Por eso era una iglesia paciencia. La paciencia es una virtud muy grande. Puede que permanezcas bajo la prueba quietito en oración porque la prueba es muy grande,
pero también tiene el sentido que permanezcas bajo la prueba caminando. Hay quienes permanecen bajo la prueba caminando. Las dos cosas son válidas. Y eso es la paciencia. La paciencia es un atributo también del Señor. Y dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Y de qué está hablando? Que viene por delante nuestro un tiempo de enorme tribulación para el mundo entero, donde la fe del mundo y de la tierra habitada será probada. Esto ya habla de un tiempo futuro. Ya estamos hablando de capítulo 4 de Apocalipsis para adelante, donde se describe la gran tribulación para el mundo entero de las profecías de Daniel 9, de las 70 semanas. ¿A qué se refiere esto? Bueno, si quieren ver el fundamento, en Juan 14, los discípulos estaban como tristes y atribulados por la noticia que el Señor Jesús les había dado, que Él se iba y va a sentar el fundamento sobre esto. Dice, no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? ¿Creéis en el Padre? Judíos discípulos, ¿creen en Dios ustedes? Bueno, también crean en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo ya se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y prepararé el lugar, vendré otra vez. Subraye, circule, vendré otra vez. Ese vendré otra vez es que el Señor va a buscar a su iglesia entera, en el mundo entero. Porque Apocalipsis, ahí capítulo 3, está diciendo que es un tiempo de prueba para todo el mundo. Excede al tiempo de Filadelfia. Para el mundo entero, para todo el mundo habitado. Pero dice que el Señor va a arrebatar a su iglesia entera en todo el mundo. No hay denominaciones, nada. Aquel que haya tomado decisión por Cristo será levantado y reunida la iglesia en las nubes con el Señor. Y por eso dice, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Esto es para toda la iglesia. Fíjense en Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 9 y 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos, dice, para siempre con el Señor. Para siempre con el Señor, ¿no? El Señor nos librará del tiempo de la prueba que viene, especialmente para el mundo judío que rechazó a su Mesías. Tiempo de tremenda tribulación, habla en Daniel capítulo 9, en el libro de la calamidad del día del pueblo de Jacob. Pero nosotros seremos arrebatados para estar con el Señor. Versículo 11. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hermano,
Hermana, permanezcamos firmes en lo que hemos creído. La iglesia siempre ha estado en adversidad. Jesús dijo, en el mundo tendremos aflicción, siempre, hasta que la iglesia sea arrebatada y estemos para siempre con el Señor. Retengamos lo que tenemos, no claudiquemos ni ante la idolatría, ni ante el paganismo, ni ante las ideologías presentes, ni lo que tenemos, ni lo que está por venir. No claudiquemos. Dice, no dejes que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de Dios. Hay una expresión que tiene Pablo que habla de la iglesia como cuerpo de Cristo, pero también habla como edificio. Y dice que cada creyente en ese edificio es una piedra. Es una piedra viva en el edificio de Dios. Pero aquí hay mucho más que una piedra. ¿Qué es lo que hay aquí? Una mucho más importante. La columna era lo que sostiene un templo. Dice que el galardón es enorme para la iglesia de Filadelfia y para aquellos que tenemos un corazón como la iglesia de Filadelfia. Y dice que y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y un nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hasta aquí llega no la advertencia, sino el aliento del Señor para que sigamos adelante como iglesia, como testimonio de Dios en la comunidad donde el Señor nos ha puesto. No sé cuántos de nosotros creemos que el Señor ha abierto una puerta en nuestra comunidad y nadie, pero nadie la puede cerrar. Es la invitación a entrar. La invitación a predicar el Evangelio. La invitación a extendernos. La puerta de la oportunidad está para todos. La bendición está para todos. El Señor ya no nos puede dar más de lo que nos da. Nos ha dado todo para que nosotros sigamos adelante. Entonces, no temas, rebaño mío, dice el Señor. Amado Dios, te damos gracias por esta carta que nos deja el libro de Apocalipsis a la iglesia de Filadelfia. Un testimonio de valor y de coraje. La puerta de la oportunidad, Señor, que tú abres con tu poder, con tu soberanía, con tus recursos. Ayúdanos para que no seamos débiles, austeros, cobardes, timoratos, porque tú nos das todos los recursos, todas las bendiciones, Señor. Nos quedamos con esa maravillosa promesa que tú nos has dado en el libro de Filipenses. Para aquellos que abren su mano, abren su mente y abren su corazón. Mi Dios, pues, suplirá toda necesidad conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por semejante promesa que no merecemos, pero que tú nos ofreces a cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.